Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Ya está con nosotros Jorge Roig, él es primer vicepresidente de Fedecámaras. Como siempre, bienvenido a Venevisión. Muchas gracias, Eduardo. El país está especialmente sensibilizado y atento a lo que ocurra con las mesas técnicas. Se habla de diálogo, el Ejecutivo llama al sector privado. Al sol de hoy, después del tiempo transcurrido, hay posibilidades de hacer un balance y saber con qué nivel de eficiencia se encamina este esfuerzo. Sí, la verdad es que lo primero que tenemos que reconocer es celebrar el esfuerzo, que ya es bastante. Cuando habíamos tenido 14 años casi sin diálogo los empresarios, el que se haya provocado ese diálogo es una medida que por lo menos tenemos que reconocer. Lo que tenemos ahora que advertir es que el diálogo en sí mismo no es un objetivo, es un medio para lograr algo. O sea, yo me pongo a dialogar contigo porque queremos acordar, negociar, conciliar para llegar a algún acuerdo posible. Y eso es lo que todavía creo que es prematuro para acordar. Se han producido ciertamente muchísimos contactos, muchas mesas técnicas. ¿Para qué? Para elaborar un diagnóstico que a lo mejor hubiera sido mucho más fácil haberse reunido con Fedecámaras, con Industria, con los sectores representativos y hubieras tenido un diagnóstico. Ahora, ¿qué hace con ese diagnóstico? Es lo importante. Entonces, repetimos, qué bueno el diálogo. Ojalá que se tomen consecuencias en base a ese diálogo para que se hagan las medidas que todos los venezolanos y sobre todo el sector empresarial estamos esperando. ¿Y ha habido el diálogo? ¿Ha habido la inclusión? Sí, hay que reconocer que sí. Se han reunido alrededor de 2.000 empresas. Muchas empresas se han reunido, muchas empresas representativas de Fedecámaras. Yo siento que Fedecámaras se ha reunido con el empresariado, o sea, con el gobierno, porque muchas de esas empresas son afiliadas a nuestras cámaras están afiliadas a Fedecámaras. O sea que el que no haya ocurrido un diálogo entre Fedecámaras en su presidencia con el presidente de la República no significa que no esté habiendo un diálogo entre el sector empresarial y el gobierno. Está habiendo un diálogo, pero repito, ojalá que ese diálogo sirva para tomar decisiones que estamos esperando los venezolanos y los empresarios hace mucho rato. Los caminos necesarios a recorrer, las divisas. Estaba el SITME, se habla del SICAD, se abre un proceso de subastas, pero se sigue diciendo que no hay divisas. ¿Qué ha pasado con esa premisa? Bueno, la premisa es válida, no hay divisas. Y las malas noticias es que la verdad es que hay muy pocas y hay que repartirlas con muchísima eficacia y jerarquizando qué sectores le tienes que dar. Tenemos que reconocerte, Eduardo, y eso es bueno que se sepa, que en las últimas semanas el ministro Merente, que ha demostrado un pragmatismo al frente de su ministerio, distinto a lo que había habido en otras oportunidades, ejerció y hizo una promesa de que iba a ir bajando un poco el nivel de deuda a través de Cadivi con las empresas que se le debían. Y eso ocurrió en las semanas pasadas. A más de 1.500 pequeñas empresas les liquidaron sus ADL. No ha sido todo lo que se esperaba. Todavía queda en el tubo alrededor de 7.000 millones de dólares, pero por lo menos se liquidaron algunas que bajó un poco la presión. La pregunta es que esta economía sigue girando, Eduardo. Esto no es que tú pagaste las deudas viejas y cómo hacemos para que no haya desabastecimiento, qué hacemos con las nuevas deudas. Y ahí es donde sentimos que todavía la máquina no ha empezado a funcionar. Pagaste deudas viejas, pero no has ejecutado y no has dado nuevos dólares para las nuevas importaciones que hay que hacer. Lo malo de que lo que yo quiero que se llevara a los que nos están escuchando, que el modelo es lo que está haciendo agua. Un modelo que está basado en importaciones y que solamente estamos dependiendo que te den divisas o que no te den divisas, es un problema. Y es un problema porque vamos a encontrar productos que antes se fabricaban en Venezuela, que ahora se tienen que importar, y cuando se acaban las divisas, pues se acabó la fiesta. Estoy anotando aquí, el modelo basado en importaciones está haciendo aguas, pero más allá de las ideologías, entendiendo que el Ejecutivo habla del capitalismo y tilda a muchos de ustedes de capitalistas, para la pregunta que se hace mucha gente en este momento, ¿cuándo voy a encontrar aquello que está escaso y cuya escasez influye en la inflación? Porque uno entiende que la economía tiene un ciclo. Ya no es solamente que te quejes tú porque vas a buscar la harina de maíz y no la encuentras, sino que se queja el que necesita producir la harina de maíz porque no encuentra los insumos. Si se hicieran las cosas que se tienen que hacer, ¿de cuánto tiempo en perspectiva estaríamos hablando para que se normalizara esa relación de oferta y demanda? Sí, tu pregunta es muy buena porque la gente además tiende a pensar que el desabastecimiento es que no encuentras harina pan o papel toalé en estos momentos en los mercados. Mientras tú y yo estamos aquí conversando, probablemente haya 5 taxistas allá afuera que no pueden prender su carro porque no han encontrado una bomba de freno o un motor de arranque. Y es su forma de vida. Eso es desabastecimiento. Y el gobierno en este momento tiene una disyuntiva.
o tiene que pagar con inflación porque tiene que liberar precios, provocar importaciones nuevas, favorecer, y eso lo va a pagar con inflación, que como vimos el mes pasado fue de 4%. Para la gente que nos está escuchando, 4% es lo que tienen países como Bolivia, Ecuador y Paraguay en un año. Aquí lo tuvimos en un mes. Así que no hay solución a corto plazo, Eduardo. Aunque hoy tomaran las decisiones de dar todos los dólares y que pusieran el engranaje a girar lentamente otra vez, antes de 90 días no vemos la solución para que se vuelvan los anaqueles a estar otra vez ocupados. Es cierto que ha disminuido un poco el nivel de desabastecimiento, según las cifras oficiales, que mucha gente no comparte o no cree, pero lo cierto es que todavía va a haber problemas de desabastecimiento en el corto plazo. Usted habla del agotamiento de un modelo. Y la gran pregunta es, aparte del rubro de la importación y de la dependencia que tenemos los productos importados, ¿cómo reanimamos la productividad? Se habla de la soberanía alimentaria y de otros renglones, pero ¿cómo somos más productivos al punto de poder incluso exportar? Porque están las perspectivas, escenarios de intercambio comercial regional como Mercosur. Claro, el tema de la tasa de cambio es muy importante para exportar. Mientras nosotros tengamos una tasa de cambio aislada y anclada, como la que tenemos, por supuesto que ningún proceso productivo venezolano es competitivo con el exterior. Recuerda que estamos compitiendo contra nuestros vecinos que tienen incentivos de exportación, gente preparada en la Cancillería, unas tasas de cambio que pueden flotar libremente. Los dólares que tú obtienes por tus exportaciones te los guardas para ti. En Venezuela no. Tú exportas y tienes que pasar a la tasa de cambio oficial por el Banco Central, por lo menos un altísimo porcentaje. Entonces no soñemos los venezolanos mientras no cambien unas perspectivas de ser un país exportador. Yo creo que hay que preocuparnos más de abastecer el mercado interno primero. Y para eso hay que tomar una serie de medidas importantes que pasan también por la tasa de cambio, por un poco de disciplina fiscal, por favorecer al industrial. En estos momentos lo que pasa es que tienes que sembrar confianza. Lo primero es que el que vaya a montar una industria no tenga el miedo que se la van a quitar dentro de 3 meses porque es productiva o porque tuvo un problema laboral. Entonces lo primero es que sembrar confianza. La confianza es el primer paso. La confianza es el primer paso y eso no se construye con un decreto. Eso se construye en base a que tú des buenas señas de que vas avanzando en el buen camino, a que tú ocurre un tiempo prudencial y tú te estás dando cuenta que tú respetas al empresario. El empresario y sobre todo el industrial, Eduardo, es aquel que cambió la naturaleza. Gracias a lo industrial es que esta civilización vive mucho mejor. Es el verdadero transformador de una materia prima en algo terminado. Son los puestos estables y remunerados en el tiempo. No quiero criticar otros puestos estables de trabajo, pero la construcción, por ejemplo, tú varías de trabajo muy rápidamente, en el comercio también. En cambio, en una industria tú preparas a tu personal, se pasa 20, 25 años en tu empresa. Favorecer a la industria es fundamental en una economía de un país y para Venezuela hace falta mucho que se tomen unas medidas importantes para que eso ocurra. Hablando de productividad, puestos de trabajo, generación de empleos, bueno, la LOT se viene aplicando. De hecho, el Ministerio del Trabajo ha dado 45 días para que empleadores y empleados se pongan de acuerdo en algún ajuste que fuese necesario. ¿Qué balance hacer? No solamente en la armonización, en la aplicación de la ley, sino también para medir su impacto en la productividad. ¿Hay propuestas en ese sentido? Sí, justamente tú acabas de señalar la pregunta, la hiciste en la forma correcta. ¿Qué busca una ley del trabajo normalmente en un país? Primero, procurar nuevos puestos de empleo. Es lo racional. Tú haces una ley del trabajo para que tengas puestos estables de empleo mejores. Segundo, que viva mejor el trabajador. Y tercero, reactivar una economía. Bueno, lo único que te puedo decir es que nada de eso ha ocurrido con la ley del trabajo. No hay nuevos puestos de empleo, ni siquiera por esas medidas de inamovilidad perversa. Hemos insistido en Fede Cámaras que cambiemos, y contigo lo he discutido muchas veces, cambiar inamovilidad por estabilidad laboral, que es que tú puedas tener la misma cantidad de personas en una empresa, pero que te dejen escoger a los mejores, con los cuales tú puedes hacer tus asignaciones. Este señor no trabaja, este señor sí trabaja, y escoges a los buenos, pero tienes la misma cantidad de trabajadores. Y después, la ley del trabajo no la pidió nadie. Esta ley del trabajo es una ley que si te pones a revisar, fue una medida política muy poco discutida, muy poco razonada, y no la habían pedido ni siquiera los trabajadores. Hoy en día encontramos establecimientos que tienen que cerrar porque se les redujo la jornada laboral, encontramos que los trabajadores no reciben sus estatiques porque trabajan menos que antes, y yo creo que no era el momento oportuno para tomar unas decisiones de tanta importancia sin haberlas discutido con el país. Roy, vamos a hablar de la institución, del sector que usted representa como primer vicepresidente en la aspiración, en la disposición de asumir responsabilidades como presidente. Prontamente, porque 27 y 28 de junio en Valencia se va a realizar la 69ª Asamblea General de Fede Cámaras. ¿Qué significa este momento actual para el gremio? ¿Qué se dice? ¿Qué se piensa? ¿Qué escucha usted como aspirante a ir ahora como máxima representación
de Fedecámaras? Sí, lo primero que me gustaría que la gente entendiera que son 69 años de vigencia, ¿no? Donde además no ha habido paracaidistas. 69 años que hemos demostrado nuestra actitud democrática, donde cada 2 años cambiamos autoridades. Pocas instituciones en el país pueden decir eso. Y además ahí no llegan paracaidistas. Yo tengo 35 años en el movimiento empresarial, he pasado por todos los sectores, por todos los cargos posibles que hay que hacer para ocupar un cargo de esta magnitud y me siento hoy preparado para atender un reto que asumo y que me responsabilizo porque sé que es un momento muy importante para el país. Me acompaña un equipo maravilloso, Eduardo. La verdad es que tengo a Francisco Martínez en la primera vicepresidencia, Fedecámaras del Zulia. Carlos Larrazábal, que viene con industria, me va a acompañar en la segunda vicepresidencia. Y Pedro Rivas, del sector primario de la economía, de alimentos, de Fedeagro. Viene de Fedeagro. Va a estar en la tesorería. O sea que creo que estamos presentándole a consideración del electorado, más allá de que no haya otras propuestas hasta la fecha, una plancha que realmente reúne con un poco lo que está esperando el empresariado, que tenemos regiones combinados con todos los sectores. O sea que estamos muy conscientes del reto que tenemos que asumir y vienen tiempos bien complejos para el empresariado y para Venezuela. Dios quiera que esa asamblea, que después de 69 años Fedecámaras ha demostrado que hemos aguantado golpes de Estado, dictadura, todas las presiones, y seguimos aquí, y seguimos creciendo, y seguimos siendo fuertes, una institución que es emblemática y modelo, la más representativa de todos los empresarios de Venezuela, de la cual estamos muy orgullosos y para mí será un enorme honor poder dirigir los destinos de esa asociación. En líneas generales, ¿cuál es el porcentaje de las empresas que se mantienen en pie en Venezuela luchando por el futuro y aspirando a tiempos mejores? El número de empresas que han desaparecido en los últimos 14 años es muy grande. En el número de empresas totales, más de 150.000. Y el número de industrias, casi 4.000. Teníamos 11.600 industrias y nos quedan solo 7.000. O sea, han desaparecido en los últimos 14 años un número importante de empresas y sobre todo han desaparecido un número importante de industrias. Eso vale la pena que se reconsidere y yo creo que parte de este proceso que está pasando el Ejecutivo, donde una vez superada la agenda política, que lamentablemente sigue privando los espacios, le dé paso a la agenda económica, nos tendremos que sentar nuevamente. Al final del camino, Eduardo, el sector gobierno se va a sentar siempre con sus empresarios y no ha habido ninguna parte en la historia del mundo donde eso no suceda. Unos tardan más en aprender esa lección y otros tardan menos. Ojalá que sea por convicción y no por trauma que nos sentemos los gobiernos y los empresarios a dilucidar cuál es el mejor futuro para nuestros hijos. Gracias por esta visita, mucho éxito. Gracias a ti. Porque todo indica que usted será el próximo presidente de Fedecámaras, ¿no? Bueno, si Dios quiere, y Dios quiera, y a todo el electorado que asista para estar con nosotros en la Asamblea, que será un momento de mucha reconciliación del empresariado nacional. Jorge Roy, primero vicepresidente de Fedecámaras. Hasta pronto.